¿Y si os digo que a partir de ahora y ya para siempre os tenéis que olvidar por completo de cómo modeláis vuestros modelos? Da igual si lo hacéis en low poly, da igual si lo hacéis en high poly, da igual si tienen 30 polígonos, da igual si tienen 10 millones de polígonos, 1000 millones de polígonos, da exactamente igual. ¿Por qué? Porque tenemos un motor gráfico que puede con infinitos polígonos. Así que en este vídeo vamos a ver cómo se usa, vamos a ver posibilidades de esto, vamos a ver limitaciones de esto, que no estoy viendo que la gente hable mucho de lo que no puede hacer. Así que va a ser un vídeo muy interesante y vamos allá. Vamos a empezar por Blender, ¿vale? ¿Y qué hacemos en Blender? Pues estamos en Blender porque os quiero presentar al David de Miguel Ángel. Esta escultura perfecta, este es un modelo escaneado del mundo real, ¿vale? Y es un modelo con un poligonaje altísimo. De hecho, si nos vamos a irnos primero a la malla para que veáis el disparate de polígonos, ¿vale? Mirad lo pequeños que son los polígonos, mirad este disparate. Tiene muchísimos polígonos. De hecho, si nos vamos a las estadísticas, sí, mirad, tiene 1.200.000 polígonos, ¿vale? O sea, caras, perdón. Y este modelo, por supuesto que lo podríais usar en vuestro videojuego, pero ¿qué pasa? Que por muy potente que sea vuestro ordenador, ¿vale? Si ponéis modelos de este nivel, vuestro ordenador va a empezar a bajar, o sea, a bajar rendimiento, a bajar fotogramas por segundo, pero a lo bestia, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la magia de Nanite? Pues que podemos meter modelos, miles y miles de modelos de este nivel, de esta calidad, de estos polígonos, ¿vale? Sin que el rendimiento se resienta. Y aquí tenemos la escena de la intro, ¿vale? Pero vacía, no hay nada. Así que ahora vamos a empezar importando nuestro modelo. Vamos a irnos a escritorio, High Poly David, y vamos a dejar esto como está, ¿vale? No vamos a elegir nada de esto, o sea, todo como está. Le damos a importar. Ya lo tenemos importado. De hecho, vamos a ponerlo ya en escena. Vamos a quitar el specular, que me da mucha rabia. Vamos a ponerle un 0 aquí para que no tenga nada de specular. Guardamos. Y vamos a meterlo en escena. Y por cierto, ¿veis qué pasa esto? Esto es porque la escala del modelo es brutal, ¿vale? Vamos a ponerlo en .02. Algo así, perfecto. Y aquí lo tenemos. Este modelo es el modelo original, ¿vale? O sea, no llevan Nanite aún, ¿vale? Con lo cual, si ahora vamos a ponerlo por aquí por el suelo, vamos a irnos a las estadísticas, perdón, a los show FPS, perdón, perfecto. Y si os fijáis, tenemos esta escena que me va a unos 60 fotogramas, 65, 60, tal, ¿vale? Ahora vamos a probar qué pasaría si no existiese Nanite, ¿vale? Vamos a clonar una vez, vamos a clonar otra vez y mirad cómo van subiendo los milisegundos y van bajando los fotogramas, ¿vale? Seguimos clonando, mirad ahora, 24 fotogramas por segundo, 40 milisegundos, ¿vale? O sea, ya estamos por debajo de los 30 fotogramas por segundo. Y si hacemos una copia más, esto ya está en rojo, o sea, esto ya está al límite, ¿vale? Mirad cómo va todo de petado. Y solamente he puesto 36 clones de este modelo, ¿vale? ¿Cómo podemos activar Nanite en nuestros modelos? Pues es tan sencillo como que si entramos en el modelo, ¿vale? Veis que aquí tenemos la opción de Nanite, ¿vale? Pues tenemos dos opciones. Le damos aquí, le damos a Apply y lo tenemos, o simplemente le damos a importar y en esta opción la marcamos, ¿vale? Build Nanite, o sea, construir Nanite, ¿vale? Como queráis. Yo le voy a dar aquí, pero vamos, que cualquier opción vale. Y ya lo tenemos importado como una malla de Nanite. De hecho, ¿veis? Lo tenemos aquí activado, perfecto. Y ahora ya está. ¿Os lo creéis o no? No tenemos que hacer nada más. Y ahora vamos a ponerlo en escena. Vamos a bajarle a .02 como antes. Pues si yo ahora quisiera ver la malla de este objeto, pues sería simplemente irme aquí, en wireframe, y ya está, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que no aparece. Porque estos modelos ya son de Nanite. ¿Y eso qué significa? Que para verlos tenemos que irnos al apartado de Nanite y aquí ya tenemos las opciones, ¿vale? Triángulos, clusters, bueno, un montón. Si le damos a triángulos,
¿Veis? Podemos ver los triángulos de los objetos, ¿vale? Y si os fijáis, son una locura. Mirad lo pequeñitos que son, ¿lo veis? O sea, estos son los triángulos del modelo en tiempo real, ¿vale? O sea, no es que Nanite haga una versión en baja calidad del modelo ni nada así, ¿vale? O sea, realmente no pierde calidad nuestro modelo. ¿Qué va? Se mantiene con la calidad original, ¿vale? Y de hecho vamos a hacer la prueba. Tenemos los mismos modelos que antes, ¿vale? 36 David de cada uno 1.200.000 polígonos, ¿vale? Con la misma calidad. Pero ahora, por favor, mirad mi rendimiento. No baja de los 60 fotogramas por segundo, ¿vale? 60, 62, 16 milisegundos. O sea, comparad con antes, ¿vale? Más cosas. Vamos a irnos a Bridge. Vamos a irnos a Quixel Bridge y vamos a ver cómo funciona esto con Bridge, ¿vale? Porque por supuesto está todo bien integrado para que sea súper sencillo. Vamos a irnos, por ejemplo, a colecciones, vamos a buscar Environment, Natural y vamos a elegir uno que a mí me gusta mucho, que es Iceland. Y veis, aquí tenemos un montón de objetos muy chulos, ¿vale? De modelos muy chulos. Si ahora, por ejemplo, elegimos uno, veis que podemos elegir la calidad del modelo, ¿vale? Low, Medium, High o Nanite. ¿Cómo podemos importar esto? Pues es tan sencillo como, bueno, primero vamos a elegir la calidad, vamos a ponerlo en High, por ejemplo. Vamos a darle a High y vamos a meterlo en escena. Vamos a meterlo por aquí, por ejemplo. Y lo tenemos, ¿veis? Y se está importando. ¿Por qué se ve así de mal, con tan poca calidad? Porque mientras se está descargando, por aquí lo veis y lo tenemos. ¿Veis? Aquí tenemos nuestra versión en súper alta calidad del modelo. Y entonces, esto, recordad, no es un modelo de Nanite, ¿vale? O sea, si yo hago muchas copias de este modelo, ¿veis? Si yo hago muchas copias de este modelo, nuestro rendimiento bajará, ¿vale? Pero si yo ahora convierto este objeto a Nanite, que este objeto está aquí, a ver, si yo ahora convierto este objeto a Nanite, pues se acabó, ¿vale? Podemos tener, vamos a darle a Apply para que lo veáis. Ahora nuestro objeto ya es de Nanite, ya podemos irnos acá, ver los triángulos y perfecto, ¿lo veis? Pero, y esto es importante para que lo sepáis, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido convertir el modelo en alta calidad en un modelo de Nanite, pero no hemos convertido, o sea, pero realmente si nosotros aquí escogiéramos Nanite, nos va a importar el objeto en súper alta calidad, en máxima calidad, que nos interesa. O sea, tened esto en cuenta porque no es lo mismo descargar estos y entonces convertirlos a Nanite que solamente descargar la versión de Nanite. Que de hecho lo veis, si yo ahora elijo Nanite, me hace que lo descargue otra vez. Y de hecho, mirad que la versión de Nanite pesa casi 1 giga, ¿vale? O sea, no es como esta que eran 200 megas o las otras. No, esta pesa casi 1 giga, ¿vale? Y si nosotros queremos ver las estadísticas de Nanite, o sea, cuántos polígonos hay en pantalla, qué está moviendo Nanite, pues es tan sencillo como que nos vayamos a la consola, que está aquí abajo, y le damos a Nanite Stats List. Y aquí tenemos las estadísticas, ¿vale? Para terminar, quiero que veáis la escena, ¿vale? La escena de la intro. Que mirad esto, para que veáis que no hay truco. Mirad esta brutalidad. Vamos a irnos para acá. Mirad cómo las sombras interactúan en tiempo real con los objetos, ¿vale? O sea, no hay truco. O sea, realmente son objetos de millones de polígonos. Vamos a irnos a perspectiva, a lead, a night, triángulos. Mirad esta locura. Son objetos de millones, millones y millones de polígonos. Miles de objetos moviéndose en tiempo real en mi ordenador. Vamos a ver a cuánto va, por cierto.
que me va a 45 fotogramas por segundo. Este disparate de escena, ¿vale? Con solamente 18 milisegundos, lo cual es brutal, pero brutal. Y es que mirad esto, ¿vale? O sea, es que mirad esta locura. Todo es en tiempo real. De hecho, vamos a ver cómo interactúa la luz con el entorno para que veáis que todo va súper bien. Todo se mueve súper bien, todo va súper fluido. Para que veamos las sombras un poco. A ver, control L. Ups, que me he metido en la malla. Perfecto. Control L. Mirad esto. Mirad cómo se van moviendo las sombras con los objetos en tiempo real. Vamos a hablar ahora de lo que Nanite no puede hacer, porque hay cosillas que no puede hacer, ¿vale? Y lo siento mucho por defraudaros, pero aunque esto es maravilloso, hay cositas que aún no puede hacer. Lo más importante, ¿cuándo podemos usar Nanite? Pues Nanite lo podemos usar siempre que tengamos mallas con muchísimos polígonos, ¿vale? Esto es, yo creo que es lo básico. Siempre que tengamos mallas de millones de polígonos, por favor, usad Nanite. ¿Por qué? Porque va a ir muchísimo mejor. O sea, al final vais a tener un rendimiento brutal, vais a ganar en fotogramas por segundo, vais a ganar en todo. Ya para terminar, ¿con qué no funciona Nanite? Pues no funciona, vamos a empezar aquí con las cosas malas, no funciona con materiales translúcidos o enmascarados, ¿vale? O sea, por ejemplo, las hojas de los árboles, yo qué sé, materiales que no tengan opacidad, ¿vale? O sea, que sean un poco transparentes. ¿Con qué más no funciona? No funciona con materiales de dos caras. Por ejemplo, veis que este material es así. Si yo le pusiera el material de dos caras, lo que pasaría sería que no se vería esto así transparente, sino que se vería completamente opaco, ¿vale? La malla. Pues Nanite con esto tampoco funciona. ¿Con qué más no funciona? Pues no funciona con skeletal meshes, o sea, con personajes. No funciona con personajes que lleven huesos y se puedan animar, ¿vale? O sea, estos personajes no podemos, o sea, ya sea un humano, un perro, lo que sea, ¿vale? Tampoco funciona con teselación, o sea, con mapas de normales, ¿vale? O sea, esto es geometría real, no es un mapa de normal que lo conectas en el normal y te da ese relieve, ¿vale? No. Esto es pura geometría que Nanite crea, con lo cual no funciona con eso, ¿vale? O sea, no es un problema si realmente vais a usar estos modelos, porque al final no necesitáis ese relieve, ¿vale? Porque ya lo tiene Nanite, pero tened en cuenta que no podéis usar mapas de normales, o sea, mapas de relieve con Nanite. Y por último, no funciona con geometría extra, tipo con pelo, con césped, con cosas así, ¿vale? O sea, no podéis, o sea, podéis probar, pero no es muy recomendable, ¿vale? O sea, no funciona, por ejemplo, si, yo qué sé, si tenemos un modelo de una persona con su pelo y tal, como los MetaHuman, por ejemplo, ¿vale? Pues tampoco funciona con ese tipo de tecnología, ¿vale? Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado mucho, que os sea muy útil. Usad mucho esto, de verdad, porque, o sea, vuestro juego va a ganar un montón en rendimiento, en todo, porque mirad esto, por favor. Mirad esta locura. Y el juego va de putísima madre, ¿vale? O sea, y podría poner aún más y más y más y seguiría yendo bien, ¿vale? Es brutal. Y nada, ya está, que me enrollo. Nos vemos en el siguiente vídeo y adiós.